Buenos días, queridos alumnos de cuarto grado. ¿Qué tal han amanecido el día de hoy? ¿Bien? Qué bueno, chicos, que hayan amanecido bien y con la bendición de nuestro Señor, ¿sí? Vamos a empezar el día, la clase de hoy, primero orando, ¿sí? A nuestro Dios, ¿sí? Les invito a cerrar sus ojitos y vamos a orar en esta mañana. Padre amado, en esta mañana, Señor, nos acercamos, Padre Santo, para darte gracias, Señor. Gracias por la vida que tú me das, Señor. Gracias por la salud, bendito Señor. Gracias, Padre, porque un día más podemos estar en familia, en casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos proteges y nos guardas, Señor, con tu sangre preciosa, Padre. Gracias, Señor, porque este es el mejor regalo que podemos tener en este día, Señor, que es la vida, Padre amado. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos ayudes, Padre Santo, a entender la clase del día de hoy, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos alumnos, hoy martes 28 de abril del 2020 vamos a estar hablando, ¿sí?, de un tema que la semana pasada ya hemos estado trabajando. ¿Qué tema hemos trabajado la semana pasada? ¿Recuerdan? El cuento, ¿cómo se llamaba el cuento? Problema, solución. Muy bien. ¿Y recuerdan qué era el cuento Problema, solución? ¿Sí? ¿Qué nos narraba el cuento Problema, solución? ¿Recuerdan? Muy bien, el cuento Problema, solución narra una historia que incluye una situación problemática, ¿sí? Y también con su respectiva solución, ¿sí? ¿Y recuerdan cuáles eran las partes del cuento? ¿Recuerdan? Muy bien, inicio, nudo y desenlace. Muy bien, queridos alumnos. Y los elementos, ¿cuáles eran los elementos del cuento realista? Muy bien, lugar, ¿qué más? Tiempo, muy bien, personajes y acciones, muy bien, y acción. Esas son las partes y elementos del cuento, ¿sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo, ¿no?, escribimos un cuento Problema, solución. Hoy vamos a aprender cómo vamos a escribir un cuento Problema, solución. Para eso vamos a tener que seguir unos pasos, ¿sí? Y hoy vamos a aprender cuáles son esos pasos para que nosotros podamos redactar y escribir un cuento. ¿Sí, chicos? Muy bien, pero para eso les voy a pedir que tengan a la mano su libro de comunicación, ¿sí? A ver, ¿todos ya lo tienen? Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Nos vamos a ayudar el día de hoy con nuestro libro de comunicación, ¿sí? Yo también tengo por aquí mi libro, a ver, perdón un ratito. También tengo aquí mi libro de comunicación, ¿sí? Entonces todos vamos a utilizar el día nuestro libro, ¿sí? Yo lo he plasmado también aquí en mi pizarrita y en el papelote para que también nos podamos entender, ¿sí, chicos? Muy bien. Entonces, el primer paso que debo seguir para escribir mi cuento es, primero nos preparamos, ¿sí? Nos preparamos, dice ahí en tu libro, ¿sí? A ver, todos en la página 24, dice aquí, número 1, nos preparamos. Muy bien. Dice ahí, nos preparamos, eligen el animal que les llame más la atención. ¿A quién animalitos tenemos ahí en su libro? A ver, muy bien, tenemos al gallito de las rocas, ¿qué más? A la llama y al jaguar. Tú vas a elegir uno de estos animalitos, ¿sí? ¿Cuál eliges? ¿El gallito de las rocas? Ya, muy bien. ¿Eliges la llama o el jaguar? El que tú
tú desees, ¿sí? Muy bien, hemos elegido. Entonces, ya, el primer paso es elegir el animalito que tú desees. Segundo paso, responde las siguientes preguntas, ¿sí? Vamos a responder a una serie de preguntas en el segundo paso. A ver, ¿observan ahí en su libro? Muy bien, ¿qué dice? Propósito. ¿Para qué vas a escribir? ¿Para qué vamos a escribir nuestro cuento? ¿Para querer informar? ¿Para querer entretener? ¿Para qué vamos a escribir nuestro cuento? ¿Sí? Tú lo vas a escribir en este cuadrito de acá. ¿Para qué? Y luego, lectores, ¿a quién o a quiénes le van a escribir? ¿A quién quieres escribir? ¿A un amigo? ¿A una amiguita? ¿A tus familiares? ¿A tus abuelitos? ¿A tus primos? ¿A tus padres? ¿A quién quieres escribir tu cuento? Igual lo vas a escribir aquí en este cuadradito. Luego el registro. ¿Con qué lenguaje escribirás? ¿Un lenguaje formal o informal? ¿Sí? Para escribir el lenguaje, ¿qué lenguaje vas a utilizar? Pues para eso tienes que saber a quién vas a escribir. Si vas a escribirle a un compañerito, a un amigo, tienes que utilizar un lenguaje informal, un lenguaje sencillo, ¿no? Para que él te pueda entender, ¿sí? Muy bien, queridos alumnos. Entonces, este es el segundo paso, ¿ya? Una vez ya que has resuelto, pasamos al tercer paso. Dice aquí, consulten información sobre el animal escogido. Luego escribe 3 características. 3 características vamos a escribir. Si has escogido aquí al gallito de las rocas, vamos a escoger 3 características del gallito de las rocas y lo vamos a escribir aquí en estos cuadraditos. A ver, pero para eso dice consulten información. Vamos a investigar sobre el gallito de las rocas o la llama o el animal, de acuerdo a lo que hayas escogido. Por ejemplo, una característica del gallito de las rocas es que tiene una cresta, ¿no? Y es de color amarillento o color anaranjado, ¿sí? Entonces vamos a investigar el gallito de las rocas y anotamos 3 características. Si tú escoges de la llama, ¿no? Si has escogido la llamita, la llama tiene una característica, tiene el cuello muy largo y su cara es estrecha, es delgada su cara y tiene orejas largas y redondas, ¿sí? Entonces son 3 características de la llama. Y si escogiste tú al jaguar, el jaguar ¿cómo es? Tiene cara ancha, ¿no? Tiene cabeza ancha, perdón. Cabeza ancha y tiene su cuellito, es corto su cuello. Tiene ojos grandes y orejas, sus orejitas también son orejas cortitas y anchas, ¿sí? Entonces, son 3 características, entonces, del animal que tú has escogido, lo ponemos aquí, 3 características que has investigado y consultado, ¿sí? Una vez que hemos completado el cuadro, la pregunta 3, vamos a pasar al paso 4. Paso 4, que dice ahí en su libro, estamos aquí en el paso 4 de su libro, ¿sí? Muy bien, ¿estamos juntos? Ya, muy bien. Entonces, en el paso 4 vamos a completar estos datos, ¿sí? Estos datos que nos van a ayudar a redactar y escribir nuestro cuento, ¿sí? A ver, en este esquema, en el lugar que vamos a poner, ¿sí? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿No? En un bosque, ¿no? ¿Dónde sucedió? En la playa, en la selva, ¿dónde sucedió? ¿Sí? Aquí vamos a poner, tú vas a poner ahí.
Y los personajes, ¿quiénes van a participar en tu cuento? ¿No ve? El que has escogido, el gallito de las rocas, la llama o el jaguar, tú vas a poner aquí, ¿sí? En los personajes, un niño, la llama, las personas, tú tienes las personas adultas, los abuelitos, tú tienes que poner aquí en personajes quiénes van a participar en tu cuento, ¿sí? Y en el tiempo aquí vamos a poner cuándo sucedió tu cuento. En una mañana, en una tarde, en una noche. ¿Cuándo? Tienes que escribir aquí en este esquema, ¿sí, chicos? Y luego en hechos aquí tú vas a contar los hechos que te ha sucedido, ¿sí? ¿Qué te ha sucedido? Ay, me caí, me tropecé con la llama, ¿no? O me caí en el profundo hoyo. Tú tienes que contar aquí qué hechos te ha ocurrido, ¿sí? Muy bien. Y por último, el título. Tu título tienes que escribirlo, ¿sí? Tu título tiene que ser un título atractivo, ¿sí? Que atraiga al lector, al que va a leer, que con el título se sienta atractivo y tenga esas ganas de leer tu cuento. ¿Sí, chicos? Muy bien. Hasta aquí nosotros, hasta el paso 4, hasta aquí hemos planificado. Hemos planificado cómo y en qué va a consistir mi cuento. ¿Sí? Ustedes al momento de escribir tienen que tener en cuenta todos estos aspectos que hemos estado hablando, ¿sí? Todos estos aspectos tienen que tener en cuenta tu cuento, porque es muy importante a la hora que tú vas a redactar, ¿sí? A la hora que tú vas a escribir. Ahora, aquí en el quinto paso está en la página 26 de tu libro, ¿sí? Aquí, está en la página 26. Aquí, ¿sí? ¿Lo observa? Ya, muy bien. Ahí en tu libro tú estás observando, estás mirando, dice, el quinto paso, dice, escribimos, elabora el borrador de tu cuento, ¿sí? Vas a elaborar un borrador. Quiere decir que en ahí nosotros no vamos a tener la oportunidad de corregir algunos errores que hayamos tenido, de repente en la ortografía, ¿sí? O y vamos a tener la oportunidad de corregir ahí, ¿sí? Ay, me di cuenta, ¿no? Que escribí mal Carlos con minúscula, de repente escribiste Carlos, y ahí vas a tener en tu borrador la oportunidad de corregir, ¿sí? La letra y las tildes. Bien, entonces, habíamos dicho que para escribir un cuento tiene 3 partes. ¿Cuáles eran esas partes? Muy bien, el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, ¿qué habíamos dicho? Que se va a presentar a los personajes y nos va a mencionar el tiempo y el lugar en que está ocurriendo nuestra historia, ¿no? Y nosotros normalmente cuando escribimos un cuento o leemos un cuento, ¿no? Empieza con frases como, ¿cómo qué? ¿Cómo empieza un cuento? Había una vez, ¿no? O érase una vez, ¿no? Entonces utilizamos esas palabras, había una vez, esa frase, esos conectores, ¿no? O también podemos usar en cierta ocasión, ¿sí? Estas frases usamos al inicio de nuestro cuento. Y en el nudo hemos dicho que se va a presentar el problema de nuestro cuento, ¿no? Y también podemos usar frases, palabras como de pronto, ¿no? Como de pronto apareció el lobo feroz, ¿no? De pronto apareció el lobo feroz. O también podemos usar la palabra
De repente, ¿no? Podemos usar de repente vino una gran tormenta, ¿no? Entonces, estas frases, estos conectores podemos usar a la hora que vamos a escribir nuestro cuento para que vaya teniendo un sentido, un orden nuestro cuento, ¿sí? Y en el desenlace hemos dicho que es la solución al problema y el final de nuestro cuento. También podemos usar frases como ustedes ponen cuando ya va a acabar su cuento. ¿Qué frase utilizan? Finalmente, ¿no? Muy bien, finalmente. También podemos usar al final, ¿no? Al final todos acabaron muy felices, ¿no? Son conectores, son frases que usamos para enlazar nuestra historia que estamos contando. ¿Sí, chicos? Aquí en el paso 5 hemos dicho que es nuestro borrador, es nuestro borrador. No quiere decir que ya ahí ya está listo tu cuento, no, es tu borrador donde nosotros ya lo hemos escrito y vamos a volver a leerlo y a corregir errores que hayamos tenido. Una vez que hemos corregido los errores, ya sea en mayúscula o en tilde o en punto seguido, punto aparte, entonces una vez que ya hemos corregido, lo pasamos a nuestro cuaderno de comunicación, lo transcribimos ya, ¿no? Como debe de ser, bien escrito, con tilde, con sus puntos, punto seguido, punto aparte, ¿no? Ya lo copiamos en nuestro cuaderno, bien corregido, con su título bien subrayado y con su respectivo dibujo. ¿Sí, chicos? Muy bien, esto ha sido los 5 pasos, ¿no? Para nosotros poder escribir nuestro cuento. Vamos a repasar. ¿Cuál era el primer paso? ¿Recuerdan? El primer paso era que tenemos que elegir, ¿no? A un animalito o a un personaje que a ti más te guste, ¿sí? En este caso, en el libro nos está presentando a 3 animalitos. Tú escoges uno de los 3, ¿sí? Y el segundo paso es que tenemos que responder a una serie de preguntas. ¿A quién vas a escribir? ¿A quién o a quiénes les vas a contar? ¿Y con qué lenguaje escribirás? ¿Un lenguaje formal o un lenguaje informal? ¿Sí? Y el paso 3, vamos a consultar, vamos a investigar sobre el animal escogido. Tú tienes que investigar sobre cualquiera de estos 3, tienes que investigar para que tú en estos 3 cuadraditos pongas 3 características del animal que has escogido, ¿sí? Y el cuarto paso que era completar estos esquemas, lugar, personaje, tiempo, hechos y títulos. Tienes que completar y con este esquema vamos a ayudarnos a escribir el borrador de nuestro cuento. Y recuerda que el borrador, ¿no?, nos va a permitir y nos va a ayudar a nosotros a corregir y a darnos cuenta en qué hemos fallado, ¿sí? Y luego que hemos corregido, lo pasamos a nuestro cuaderno de comunicación. ¿Sí, chicos? Muy bien, espero que el día de hoy hayan entendido cuáles son los pasos que debemos seguir para elaborar, para escribir nuestro cuento, ¿sí? Vamos a estar trabajando el libro de comunicación, esas páginas que ya hemos ido mencionando, ¿sí? Que es la página, hemos hablado de la página 24 y 25 y 26, ¿sí, chicos? Y la tareita que para pasar a su cuaderno de comunicación, tu cuento ya corregido, lo voy a estar revisando. Para eso quiero que me envíen evidencias, ¿sí?, de su cuento.
Gracias chicos por su atención y espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima clase. Que Dios los bendiga.